Mis amados, de vuelta con ustedes, que la paz, la gracia de Dios, que la bendición de Dios, que su gracia sea sobre nosotros, que estos principios elementales pero básicos en el amor hagan cambios en nosotros. Porque antes de desarrollar el sentimiento del amor, nosotros tenemos que saberlo comunicar, saberlo dar, saberlo recibir, saber cómo manejarlo. Pero como nunca nos enseñaron, igual que cuando uno se casa, no venden un librito que te diga, mira, tu pareja va a ser así, porque todas las parejas son diferentes y todos los amores son diferentes. Tú puedes haber amado a una persona por mucho tiempo, y si te das cuenta que ahora amas a otro, tú puedes decir, no, amo más a este que al otro. O puedes decir, no, yo amo a este, pero como aquel o como aquella, ninguna. ¿Por qué? Porque todos son diferentes. Lo que tenemos es que aprender a comunicar nuestros afectos. Y ahí entra algo que nunca nos hemos propuesto saber. Así como un médico tiene que aprender para cuando llega una emergencia, no llamarle al hígado colon o al colon la vejiga y le dicen, no, vamos a operar el colon y vamos a operar el hígado, hacer un trasplante y le arranca la vejiga a otra persona. No puede ser. Entonces estamos viendo en estos capítulos anteriores, porque primero hicimos una introducción de cómo se desarrolla el amor a través de Jesús y la manifestación tan completa sobre el amor en la vida de David, cuando tuvo la posibilidad de matar al rey, no lo hizo. Entonces después comenzamos a mirar principios que usó tanto Jesús como que usó David, ¿ya? En esa manifestación plena de lo que es el amor. Y entonces hemos estado mirando que de las cosas importantes es que respondemos siempre al ataque o con palabras necias o vulgares porque no sabemos escuchar. Oímos, pero no escuchamos. Entonces, por cuanto no escuchamos, tampoco podemos meditar, comparar lo que nos están diciendo con el principio que Dios dice que debemos de vivir para desarrollar el amor, ya que el justo se va a mover por la fe, y moverse por la fe es moverse por el principio, porque moverse por el principio garantiza, no es tu concepto, es Dios que fue es el inventor de todo esto, garantiza de que nos va a ir bien. De cuando tú puedes escuchar y después tú puedes meditar en lo que Dios dice respecto de lo que es esa manifestación de amor, esa entrega de lo que es el amor. Ya no vamos a contestar de cualquier manera, sino que la palabra suave, la palabra adecuada, no solamente va a servir de escudo, sino como arma letal para destruir el ataque, porque estamos enseñando una manera de amar que la otra persona no conoce. Es bien importante que nosotros sepamos eso. Es bien importante, como leíamos ahí en el capítulo número 15 de Proverbios, que es bueno volver a hacer un pequeño recorderis del tercer punto. Dice que la suave respuesta aparta el furor. Es decir, el tono, lo que nosotros vamos a decir, cómo lo vamos a decir, el escuchar, el meditar y el cómo vamos a contestar y qué vamos a contestar. Porque dice que la palabra hiriente, si contestamos con ella, va a subir de tono la pelea, pero que la palabra suave, la palabra que viene del principio de Dios, va a desbaratar el ataque y va a atacar a nuestro atacante, porque le va a enseñar cómo es el amor de Dios en tu vida,
que tú estás dándole algo que Él nota que tú no eras así. Y Él va a querer saber cómo tú estás ahí. Pero para poder escuchar, para poder meditar antes de contestar y para poder contestar adecuadamente, hay algo que nadie practica. Y yo me pongo de primero en la fila, porque es algo que aún hoy todavía sigo practicando todos los días de mi vida. Y es lo siguiente: Eclesiastés capítulo 10, versículo 4. Si la ira del gobernante se levanta contra ti, no abandones tu puesto. O sea, no abandones lo que te has propuesto hacer para cambiar tu vida. Escuchar, meditar y responder adecuadamente con una palabra suave, con una palabra del principio de Dios que enseñe cómo Dios te ama y cómo tú amas a través de Dios. Pero dice: si la ira del gobernante se levanta contra ti, no abandones tu puesto, porque aquí viene el número 4. Recuerda, tenemos escuchar, que es diferente a oír, meditar entre lo que escuchamos y lo que Dios dice que debemos de hacer, responder una palabra adecuada al momento, propicia, una palabra basada en un principio de Dios que enseñe el amor de Dios a través de mí a la otra persona, la cual va a ser una arma, no solamente un escudo de protección para tu vida, sino un arma letal en la otra persona, porque va a obtener una respuesta que nunca se espera. Pero para hacer esos 3 pasos, dice: no abandones tu puesto, porque la serenidad suaviza grandes ofensas. Santo, aquí es donde el remolino no se vuelve torbellino sino huracán. Porque la serenidad suaviza grandes ofensas. Mira. ¿Qué es la serenidad? Santo. La serenidad no es más que dominio propio. Y el dominio propio no viene sino de la mano de Dios. Ay, santo. O sea que para poder nosotros llegar a amar, tenemos que ser tan cambiados en nuestro interior por la mano de Dios. Porque tenemos por delante el aprender a escuchar, tenemos por delante el meditar en lo que escuchamos, tenemos por delante responder adecuadamente, pero nada de eso se va a dar si no sabemos estar serenamente. Y esto sí que es difícil. Mira, voy a ver si encuentro un concepto que tengo apuntado sobre el dominio propio. Se me viene ahora a mi mente y debo de encontrarlo. Tú sabes que yo mantengo todos mis conceptos apuntados aquí en la vida, aquí en la Biblia, y cuando los necesito hago uso de ellos. Espérate, que yo lo tengo que encontrar. Porque cuando nosotros tenemos el dominio propio a nuestro favor, nosotros podemos manejar las situaciones. El problema es cuando el dominio propio no hace parte de nuestras vidas, entonces las situaciones nos abruman, las situaciones son las que manejan las cosas de nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque los sentimientos, las emociones, los deseos se hacen partícipes inmediatamente de nuestra
carne lo que se identifica como carne, que no es sino la psiquis del hombre. Emociones y sentimientos. Cuando tú te mueves solamente por ellos, tú no tienes dominio propio en medio de las situaciones adversas para hacer el alto y poder escuchar, meditar, evaluar lo que te están diciendo contra lo que Dios dice y ha hecho en tu vida para poder responder una palabra que sirva de escudo, pero al tiempo de edificación a quien te ataca. Entonces, el don de propiedad, que tiene mucho que ver con el dominio propio, no es más que la renovación, la acción y el efecto de cambiar una cosa de sentido o de curso por la que ha venido sucediendo. Es adueñarse, apoderarse, dominar, coger, usurpar, arrojarse, ser audaz, atrevido, para cambiar el destino, la carrera que se ha empezado en contra tuya en base de una palabra que lo va a torcer. O sea, tener la serenidad, como decía Salomón aquí, no abandones tu puesto, porque la serenidad suaviza grandes ofensas. Tener ese dominio propio para poder decirle a esa situación que viene contra nosotros en nuestro interior, wow, espérate, tú vienes a desestabilizarme, me estás provocando. Esa palabra no fue retórica, fue hiriente. No me soltaste un gusano, me soltaste una víbora que me quiere morder. Y esos alacranes vienen a picarme. Yo no voy a aceptar este campo que tú me estás enviando, porque yo tengo algo más grande para darte. ¿Qué quiere decir la serenidad? La serenidad no quiere decir más que tú te das tiempo para responder. Y eso sí que es difícil de lograr. Te lo digo porque yo mantenía una metralleta K-47 en mi boca. Apenas empezaban a decir, yo ya estaba disparando. Y así hemos sido todos. Solamente cuando aprendí, yo llegué al punto en que hasta se me salían solas. Yo sabía al principio, quería hacerlo, pero ¡pum!, se me abrió la boca. Y una vez que la boca deshonra, eso está como un cuento que han echado tantas veces. Es como subirse una loma, quitarle las plumas a una paloma, regar las plumas y luego querer vestir la paloma otra vez. Nunca va a quedar igual. Jamás. Va a quedar inclusive peor de como estaba. Pero cuando yo aprendí que si yo podía tener serenidad después de haber escuchado, podía meditar y podía responder bien, comencé a hacer el siguiente ejercicio. No quiero decir que tú tengas que hacerlo. Yo te voy a decir lo que yo empecé a hacer. Lo primero que pasó con este ejercicio es que la gente que me hablaba se sorprendía porque estaban enseñados que para hablar conmigo ya tenían que venir con una bazuca atacándome. Porque yo ya estaba preparado para lanzarle granadas y torpedos y todo lo que usted quiera. Pero cuando la gente que me conocía que para hablar conmigo tenían que venir de esa forma, ahora se encontraron con que yo empezaba a hacer... No lo podían entender, decían, este se enloqueció. Uno le habla y... O sea,
sabía que mi mente era más rápida que mi boca. Y así es siempre. Pero en mi caso, la boca caminaba casi a la misma velocidad de la mente. Tan pronto iba pensando, iba saliendo las cosas. Entonces comencé a ocupar mi boca respirando. Y mientras respiraba yo decía, Señor, ayúdame a no responder así. Ay. Porque comencé a darme cuenta que solamente yo podía cambiar eso y que hacerme sereno dependía de yo poder controlar mi cuerpo físico. Porque mi mente lo quería pensar, pero yo no sé qué pasaba, que mi boca se abría y empezaba a decir cualquier cantidad de disparates. Entonces comencé a contenerme, a obligarme físicamente a tener mi boca ocupada con buchos de aire. Señor, ayúdame, que no puedo, estoy que lo maldigo. Y día tras día, ya no necesito hacer los pucheros de aire. Y ahora solamente viene un ataque, cierro mis ojos o los dejo abiertos, miro la persona, pero estoy mirando en el infinito a mi Señor. Señor, ayúdame porque me quiero desclavar. Yo sé que estoy clavado en la cruz, pero pasé por Jondipo ahora y compré clavos y puntillas y martillos y de todo, porque cada vez que esta persona me habla me parece que me desclavo. Porque somos humanos, porque sentimos, porque nos duele. El ser espiritual no te va a quitar de que te duele y que te duela mucho. Pero ahora me doy tiempo en mi serenidad de que yo pueda balancear, meditar entre lo que me dicen y lo que debo de hacer conforme el principio de Dios. Y si el principio de Dios me dice que si yo escucho y yo puedo meditar entre lo que la persona me dice y lo que Dios dice que debo de hacer, disciplinando mis pensamientos hasta llevarlos a la obediencia de la mente de Cristo. Porque no puedo seguir pensando y siendo como el sistema que me enseñó a moverme erradamente. Soy una nueva creación y todas las cosas fueron hechas nuevas, inclusive el aprender a oír, el aprender a meditar, el aprender a responder, pero que entre lo que yo medito y lo que yo respondo, tengo que tener un espacio que se llama serenidad. El poder estar no ebrio, por lo que me envuelve en la borrachera del pleito, la pelea, sino sereno. Y aunque te esté mirando, mis ojos están perdidos en mi Señor y recordando su principio. Porque en ese momento yo tengo la llave para abrir esa cárcel que siempre me ha separado de esa persona, o abrirle la cárcel a esa persona para que nunca más se siga portando de esa manera iracunda, preparada para contestar tan pronto a la persona le presenten un concepto o un precepto. Ella siempre va a estar mostrando él lo que él cree que debe de ser. Pero cuando ahora viene un principio mayor y dado con la suavidad de la serenidad de un alma que no es contaminada, picada, mordida por el mal o por las palabras del necio, entonces mi actitud serena, esa posición de dominio, de que yo voy a cambiar el curso de las cosas, que yo voy a cambiar el ataque que se vino, lo voy a cambiar en un remanso de amor sobre tu vida, que va a colocar fuego sobre tu conciencia, sobre tus pensamientos, de que hay algo diferente, hay algo nuevo, que tú no conocías de mí, pero que ahora estás comenzando a conocer, porque yo quiero que Dios me haga justicia. Ya no voy a buscar yo hacerme justicia, sino que en la serenidad
mientras hablo, o en la serenidad para hablar pensando en el principio de Dios, le estoy diciendo al Señor, bueno Señor, esta es tu oportunidad para que tú hables a través de mí y manifiestes el amor correcto para esta persona. Entonces tenemos saber escuchar, meditar, serenidad entre meditar y hablar, para que cuando hablemos con la seguridad de que vamos a cambiar el curso de las cosas. No hablando para contienda ni para que sigan las cosas igual, sino que mientras yo hablo con la persona, palabras están saliendo de mi boca que están transformando la situación, que están transformando la relación entre esa persona y yo, y lo más importante, estamos transformando la vida de aquella persona que estaba acostumbrada a tratarnos de una o de X manera, pero que ahora se enfrenta con una persona serena, que medita lo que habla y que escucha antes de hablar. Entonces Dios podrá hacer cosas. Mira lo que dice Salomón en Proverbios. Antes de irme para Proverbios, aquí leo algo. La necedad colocada en muchos lugares elevados, mientras los ricos se sientan en lugares humildes. He visto siervos a caballo y príncipes caminando como siervos sobre la tierra. El que cava un hoyo cae en él, y el que abre brecha en un muro lo muerde la serpiente. El que saca piedras se lastima con ellas, y el que raja leños peligra en ello. O sea, la posición errada que busca siempre el mal, el que arriesga su vida para poder hacerlo, su vida espiritual, siempre que lo ejerza va a obtener pérdida. Mira lo que dice el mismo Salomón en Proverbios 16. Esto es poderoso. Mira esto. Porque cuando tú tienes la serenidad en lo que tú meditas, tú puedes traer a tu mente y a tu corazón las cosas que Dios te ha dicho, y la fe no es oír, la fe es practicar lo que tú oyes. Cuando tú empiezas a practicar lo que tú oyes, tu fe se desarrolla y Dios te justifica. Porque tú haces la voluntad de Dios, y al hacer la voluntad de Dios, Dios se obliga a hacer en tu vida. No es que no pueda cambiar la relación con tu esposo, con tus hijos, con tus familiares, con los amigos. Si tú cambias, Dios va a cambiar todo a tu alrededor. Porque esa es la naturaleza grande de Dios. Tú cambias y todo a tu alrededor Dios lo cambia. Si tienes que moverlo, los mueve y te trae con quienes tú puedas caminar. Y si los tienes que cambiar a todos, Dios los cambia a todos. Pero mira, el entendimiento es fuente de vida para el que lo posee. Estamos en Proverbios 16, 22. O sea que cuando tú tienes este conocimiento, tú tienes en tu mano la vida que Dios está garantizando que te va a dar. Por eso es que tiene que ser por fe. Porque si yo creo que Dios me dice que si yo me comporto y actúo y pienso y escucho y hago y hablo como Dios dice, entonces el entendimiento que yo estoy cogiendo de esta fuente va a cambiar mi vida para aquel que lo hace o que lo posee. Dice el 23, el corazón del sabio enseña a su boca. ¡Wow! ¿Tú sabes lo que pasa? Está diciendo que alguien que es paciente, que alguien que es sereno, desestabiliza a los demás. ¡Wow! Esto es tremendo, familia. Y yo lo he visto en mi vida.
personas con las que yo tenía que trabajar o convivir por mi trabajo o por lazos familiares. Tan pronto yo iba al combate, se armaban unas guerras que, mejor dicho, yo salía echando chispa, pólvora, no de todos los colores y calibres de donde estaba, o la gente se iba donde yo estaba en la misma posición. Pero cuando el principio de Dios llegó a mi vida, las personas aquellas, cuando ven la serenidad, porque la serenidad te hace paciente, tú escuchas lo que la gente dice, y yo te aseguro que se les va a acabar el recurso en cualquier momento. Así sea un viejo o una vieja cantaretosa, llega el momento en que se le acaba la pólvora. Y cuando se le acaba la pólvora, el sereno, el que estuvo escuchando, el que estuvo meditando entre lo que lo decían y lo que Dios le dice y que él practica, va a tomar el control. Y va a tomar el control porque cuando empieza a hablar, ya el otro mostró todo el barro que tiene. Ahora tú le vas a mostrar el oro de Dios. Lo vas a desestabilizar. Se va a maquiar, no va a encontrar hueco donde meterse. Porque la verdad de Dios lo va a enfrentar delante de su debilidad. Y dice lo siguiente: el corazón del sabio enseña a su boca. Quiere decir que aquella persona serena, que puede evaluar el principio de Dios, ya no va a responder como siempre lo hacía. Ahora la sabiduría de Dios que él medita le va a enseñar a su boca a responder. Ese es el motivo por el cual las comunicaciones de los afectos siguen malos. Porque no conocemos el principio más elevado que nuestro conocimiento. Porque si tu conocimiento fuera el más elevado, no tendrías problemas de comunicación de afecto. Serías un hombre dichoso, amando y siendo amado. Pero si la respuesta es no, quiere decir que tu conocimiento no es el más elevado. Que los consejos que tú tienes en tu corazón no son los adecuados. Que las palabras que tú dices no son las correctas. Porque si lo fuera, tú serías feliz. Vivirías en la paz de Dios, en el gozo de Dios, en la prosperidad del amor. Porque hay una prosperidad del amor. Tú vas creciendo en la medida que los principios de Dios se establecen en tu vida y comienzas a ser como melado, como chicle. Todo el mundo se te quiere pegar porque todo el mundo quiere lo que tú tienes. Ajá. ¿Cuándo sucede eso? Bueno, cuando el corazón sabio, el que ha entendido el principio, lo medita y tiene la serenidad para escucharlo internamente antes de que se abra su boca, entonces este principio, esta sabiduría, le va a enseñar a tu boca cómo debe de responder. Entonces, fíjate, aprender a escuchar, no oír, escuchar. Meditar, balancear entre lo que te dicen y lo que Dios dice y lo que tú haces de lo que Dios dice. Porque hay una diferencia entre si Dios te dice y tú no haces lo que Dios te dice, entonces en tu corazón no va a estar la sabiduría de Dios y tu boca va a estar hablando lo que siempre ha hablado. Por eso es que al cambio no se va, sino desechando lo aprendido para volver a aprender, porque somos hechos nuevos en Él. Y cuando el amor de Dios te cubre, tú eres una criatura nueva y Dios se manifiesta en tu vida. Mientras no sea así, las descendencias de las cadenas y las ataduras, los cordeles del diablo, estarán operando el mal
en tu corazón, deseando venganza, odio, rencor, amargura, me la hizo, me la paga. Me dijo, se lo diré, me avergonzó, lo humillaré. ¿Por qué? Porque no hay un concepto superior en tu corazón que lo que has aprendido a través de toda tu vida. Pero cuando el principio de Dios se establece en tu corazón, y ya no vas a oír, vas a escuchar, tanto lo que te dicen como lo que dice Dios. Vas a pesar en balanza, a meditar entre lo que te dicen y lo que dice Dios. Te garantizo que va a ganar Dios. Y cuando ese principio esté en tu corazón, tu boca no va a hablar como siempre. Porque el espacio entre que la boca habla y que tú meditas es la serenidad tuya para dominar tu ser y sujetarlo a que escuche la voz de Dios, el consejo de Dios primero, y entonces tu boca va a hablar lo que la sabiduría de Dios dice. El corazón del sabio enseña a su boca y añade persuasión a sus labios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Tú sabes, esta es una palabra poderosa. No solamente que Dios te cambia tu corazón y la manera de hablar de tu boca, sino que en la manera en que tú vas hablando, Dios se encarga de que fuera, de que te hace notar delante de las personas que eres una nueva criatura, que habla diferente, vive diferente, ve las cosas diferentes. Cuando tú hablas, Dios va a añadir a esas palabras un convencimiento hacia las otras personas, haciéndoles saber que se puede cambiar, que se puede arreglar, que se puede sanar, que se puede ser feliz, que podemos cambiar todo en nuestra casa, con nuestros hijos, con los parientes, con los familiares, en la iglesia, en el trabajo, con los vecinos. Porque cada vez que vamos a abrir la boca, el deleite del amor de Dios va a inundar a las personas que no viven en amor. La sociedad de hoy en día vive bajo los deseos pasionales, los deseos de querer hacer y alcanzar, bajo intereses personales, en donde el yo, en donde el ego es la primera persona. Pero una vez se satisface el ego por minutos, o por horas, o por 2 o 3 días, o por un mes, o por un año, luego lo que tenemos ya no nos satisface y queremos desecharlo. O gozamos por un momento, pero después volvemos a nuestra realidad. Estamos con las mismas personas con las que friccionamos, con las que chocamos, las mismas personas que se presentan delante de nosotros y nos irritan. Su sola presencia causa un maremoto dentro de nosotros, un tsunami. Entonces, lo que fue un placer o un deseo de felicidad por momentos, ahora se ve opacado por el resto del día o los días que vienen. ¿Por qué no cambiar eso? ¿Por qué no darnos permiso de ser felices, de alcanzar el gozo de Dios? ¿Qué importa lo que la gente dice? ¿Qué importa que la gente diga te va a humillar? A cambio de ser feliz, a cambio de pedir perdón, a cambio de decir me equivoqué, a cambio de decir actué mal, a cambio de descargar tu corazón, de decirle Señor, yo quiero que seas tú el timonel de mi vida y que tu amor me cubra de tal manera que yo pueda escuchar tanto al que me habla como escucharte a ti. Meditar entre lo que me dicen o lo que me hacen y lo que tú me dices y lo que tú haces conmigo.
Señor, que yo tenga la serenidad, el espacio para poder contemplar tu principio, para que cuando yo hable con entendimiento y que no solamente mis palabras sean las poderosas, sino que cuando yo hable, Señor, afecte la vida de la otra persona, que yo pueda ser usado por ti para cambiar la otra persona cuando yo le hable enseñándole que yo también me equivoco, que yo también peco, que yo también cometo errores, que por tiempo lo he hecho mal, que lo que he llamado justo de verdad no es justo. Ha sido acomodando todo para mi beneficio, acomodando todo para sentirme bien. Pero Señor, yo hoy quiero cambiar. ¿Por qué? Porque yo deseo, Señor, que lo que yo haga, las palabras que yo hable, sean un panal de miel, porque son palabras agradables, que nutren de alegría a quien me escucha. Cuando yo estoy hablando de que es un panal de miel y que son palabras agradables, estoy diciendo que cuando yo hable, las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos, no solamente míos, sino del que me escucha. O sea que yo tengo la potencia de parte de Dios en mi vida, en mis pensamientos, en mi oír, en mi meditar, de que cuando yo hable, yo pueda darle vida a una persona o pueda destruirla. Porque las palabras que yo le diga puedan marcarla de por vida. Como te decía en enseñanzas pasadas, ¿tú qué crees que cuando le dices a una persona después de compartir varios años con ella, le dices, ya no te quiero? Ya no tengo ningún deseo por ti. Ya no me satisfaces. ¿Tú crees que son palabras agradables? Tú estás matando el corazón de una persona. A lo mejor estás inyectando veneno para sus huesos, para su alma, para su cuerpo digestivo, para todos sus órganos. Porque una vez que se afecta al interior de la persona, se afecta al cuerpo. Tú tienes el potencial para dar vida. Ah, profeta, pero es que yo no quiero más nada con esa persona. Pídele a Dios que te enseñe sabiduría que cuando salga por tu boca edifique, que no cause la destrucción que puedes hacer o que has hecho en otros tiempos, sino que sea unas palabras que revivan el corazón de la otra persona, que le den esperanza, que le den alientos, de que si no fue ahora, va a ser, porque estamos dados y construidos por Dios para amar y ser amados. Pero que no sea tu boca un arma de destrucción, y tus hechos menos, sino que el amor de Dios se manifieste a través de todas tus palabras y de todos tus hechos. Que las personas sepan que tú eres diferente. Que aunque le niegas a una persona la oportunidad de seguir caminando contigo, porque no deseas. A veces uno no desea caminar con una persona porque esa persona es de peso para uno o porque no quiere ya caminar con la persona. Pero no es necesario destruirla, sino darle todas las armas para que sea feliz en la amistad, levantar los hijos, a los padres, a los esposos. Y yo sé que el divorcio es algo que no se quiere tocar, pero que a veces es necesario. Y no que la Biblia diga que debemos divorciarnos. Pero yo sé que las iglesias en el mundo entero están llenas de parejas divorciadas y vueltas a casar y son felices ahora. Como también conozco de muchos que llevan 3, 4 matrimonios y ninguno son felices. Porque ellos son el problema. Porque cada vez les han destruido más. Y de cada relación salen peor. Pero Dios tiene el cambio.
4 cosas importantes. Aprender a escuchar, aprender a meditar, aprender a ser sereno en el momento antes de hablar y después hablar palabras que enseñen la edificación y el amor de Dios. Seguiremos en el próximo clip. Pero que el Señor haya hablado a través de su Espíritu, usando su palabra, para que tú entiendas que podemos cambiar a pesar de lo que estemos viviendo. Dios transforma lo muerto en vivo. Y donde tú ves que no hay sino destrucción, Dios crea bosques, romances y aguas delicadas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.